¿Sabías que una mujer con coraje y sabiduría puede cambiar el curso de la historia? En tiempos bíblicos, una heroína silenciosa llamada Abigail hizo exactamente eso. En medio de un conflicto inminente, se armó de valor y diplomacia para enfrentarse a un futuro rey, David, y evitó una tragedia que podría haber destruido a su pueblo. La historia de Abigail no es solo un relato antiguo, es una poderosa lección de cómo la inteligencia y el corazón pueden superar cualquier obstáculo. Acompáñanos y descubre cómo Abigail se convirtió en una figura legendaria, y que podemos aprender de su ejemplo hoy en día. Esta es la historia de Abigail, la esposa que le salvó el pellejo a su esposo. Lo salvó de una muerte violenta, de un peligro, que él mismo se buscó, por su insensatez. El primer libro de Samuel capítulo 25 nos cuenta esta historia de furor, peligro, ironía e intriga. Esta historia no es de ficción, sino que gira alrededor de tres personajes muy complejos que terminaron enfrentándose. El primero es un joven y apuesto guerrero que está de pie delante de varios cientos de soldados avezados en la lucha. El nombre del guerrero es David. Primer libro de Samuel, 25:1. Samuel murió, y todo Israel se reunió para hacer lamentación por él. Y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Para este momento, David ya había matado a Goliat, recibido su ungimiento como el rey de Israel, y huido al desierto para evitar al celoso rey Saúl, quien estaba resuelto a quitarle la vida. Saúl se volvió contra el joven, y terminó tratando de asesinarlo. Por eso, David vivió durante varios años en los lugares más inhóspitos de Israel, donde era muy difícil que sobreviviera con un ejército que estuviera persiguiéndolo. David estaba con un grupo de 400 endeudados, enlutados y afligidos, pero bajo su liderazgo se convirtieron en los famosos y respetados, valientes de David, a quienes preparó, en la cueva de Adulam. Para este momento, ese número se había elevado a 600. Y eran los guardianes de la paz y del orden en la región, donde sus servicios eran necesarios y apreciados. Eran guerreros impetuosos y fogueados, siempre dispuestos a enfrascarse en todo tipo de problemas, pero, bajo el liderazgo de David, esta comunidad de descontentos se había convertido en una disciplinada fuerza de combate. El desierto de Parán estaba situado muy al sur de Israel, entre el monte Sinaí y el Mar Muerto. Podríamos llamarlo una tierra de nadie. Estaba tan lejos de todo, que allí no se hacía sentir la mano del gobierno, de modo que la gente tenía que defenderse por sí sola. Cualquier rebaño de ovejas, o de reses, habría sido víctima de los ladrones o de animales salvajes, de no ser por David y sus hombres. Afortunadamente para los hacendados que tenían ovejas y ganado, estos hombres habían aceptado la carga de vigilar la frontera meridional de Israel. Este arreglo no carecía de tradición, y la costumbre era que los guardianes del orden no cobraban por sus servicios. Sin embargo, por una cuestión de justicia, los hacendados daban una compensación voluntaria por gratitud. La protección que David daba era excelente. Ningún rebaño de ovejas o de reses sufría daño alguno. Ninguno era víctima de los ladrones. Y puesto que en el tiempo de esquilar las ovejas, la gente recibía su paga, ese era el momento oportuno para recordarles a los hacendados de la protección que ellos les brindaban. Carmel era un centro mercantil donde los hacendados se reúnen para comprar y vender. Allí había un habilidoso negociante, vestido con la ropa más elegante, aunque su mirada era tosca. Es un hombre hábil para ganar dinero, pero en los demás aspectos es grosero y presumido. Sin embargo, a pesar de su perversa actitud es popular, porque es muy rico. La palabra de Dios dice. Primer libro de Samuel, 25, 2 y 3. Había en Maón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y se hallaba esquilando sus ovejas en Carmel. El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Ella era una mujer muy inteligente y bella, pero el hombre era brusco y de malas acciones, él era del clan de Caleb. El nombre Nabal significa en hebreo, insensato. Nabal hacía honor a su nombre.
Era un comerciante intolerante, terco, rígido, prejuicioso y pendenciero, y como si fuera poco, también era avaro. Aquí, aparece en escena una mujer extraordinariamente bella. Su negro cabello y su exquisito cuerpo, sirven de marco a un par de ojos que solo insinúan la sabiduría que hay detrás de ellos. Es dinámica e ingeniosa, al igual que hermosa. Se llama Abigail, que significa, mi padre se regocija. Aunque la mujer era bella e inteligente, su esposo era áspero y brusco en su trato. Desde nuestra perspectiva moderna, nos preguntamos: ¿cómo una mujer como Abigail pudo terminar casada con un pesado como Nabal? La ironía aquí es dolorosa. Una mujer de notable inteligencia se casa con un fracasado llamado insensato. Pero, en aquel tiempo, el matrimonio era un arreglo comercial entre los padres, no la culminación del noviazgo y el amor, como hoy en día. Abigail procedía de una buena familia, pero su padre no vio las evidentes fallas de carácter de su futuro yerno. Fue un pésimo arreglo matrimonial. A medida que se desarrolla la historia, podemos ver y admirar el impresionante aplomo y el agudo discernimiento de Abigail, pero ella estaba sufriendo. Pero antes de continuar con este fascinante relato, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los mensajes de este canal bendecido por el Señor. En el tiempo donde los comerciantes reciben los frutos de sus cosechas y sus rebaños, David envió a 10 de sus valientes a hablar de forma calmada y sosegada a Nabal. Primer libro de Samuel, 25, 4-9. En Maón vivía un hombre muy rico, con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal, y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. David, que estaba en el desierto, supo que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, así que envió a 10 de sus criados a visitar a Nabal. Les dijo: vayan a Carmel y saluden de mi parte a Nabal. Díganle: que la paz sea contigo y con tu familia, que la paz sea con todas tus posesiones. Por medio de tus pastores, que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien, y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales, y te lo dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales lo que tengas a la mano. Así ayudarás a tu hijo David. Los jóvenes que envió David llegaron con Nabal y le dieron el mensaje que llevaban, y luego guardaron silencio. El tacto de David en esto es admirable. En primer lugar, no salió galopando a toda velocidad con sus 600 hombres montados a caballo para exigir un pago. Fue solo un discreto recuerdo a Nabal que sus ganancias no serían tan generosas de no ser por la protección de David y sus valientes. Además, David trató con mucho respeto al hombre, reconociendo su condición distinguida, y lo hizo con una humildad increíble, si se considera que algún día el trono de Israel sería suyo. Nunca exigió una cantidad específica. La petición fue, en esencia: envíe lo que usted considere justo, y lo recibiremos con gratitud. Y la respuesta de este hombre llamado insensato fue: primer libro de Samuel 25, 10-12. Y Nabal les respondió: ¿y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy día, hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Observe la respuesta de Nabal para que se forme una idea de su carácter. Él sabía muy bien quién era David. Su intención fue ofenderlo diciendo que no tenía clase. Nabal, en cambio, era descendiente directo y heredero del gran Caleb, algo parecido a tener como antepasado un héroe nacional, con las escrituras de la casa en donde nació este ilustre hombre a su nombre. Las preguntas, ¿quién es David? Y ¿quién es el hijo de Isaí?, eran una bofetada a propósito,
tanto para David como para sus antepasados. Sabemos por supuesto, que David había sido destinado para ser el rey de Israel, pero pocas personas lo sabían en ese momento. Por tanto era como decirle: tú, no eres nadie, tu familia no vale nada. ¿Quién eres tú, para hablarle a alguien tan importante como yo? Las palabras posteriores de Nabal son un ataque a David y a sus seguidores. Fue un golpe muy duro, al insinuar que ellos no eran mejores que sus esclavos, y que eran gentuza de toda calaña que había sido desleal a Saúl y a Israel. Después completó el insulto con esta última insensatez: yo prefiero recompensar por su trabajo a quienes sí se lo merecen, no a una banda de forajidos que quieren ganarse la vida, extorsionando a la gente que realmente produce, como yo. Los hombres de David no reaccionaron, no hubo ninguna pelea, ninguna discusión. Simplemente se marcharon, y Nabal regresó a sus negocios, a sus relaciones sociales, y a regodearse en el éxito que había tenido gracias, en parte, a David. Mientras que en Carmel, Nabal seguía la fiesta, un huracán de ira estremeció al desierto, teniendo a David como su epicentro. Este David, no era todavía el hombre de Dios maduro que llegaría a ser. Serían necesarios muchos años más en el desierto para suavizar sus bríos. David todavía era un tipo rudo e inestable. En su pecho late el corazón violento de un guerrero. Y la atrevida respuesta del malagradecido Nabal sacó a relucir lo peor que había en él. Su reacción fue un acto precipitado de la carne, no un impulso del Espíritu Santo. Tenga cuidado de probar primero lo que usted cree que es un impulso del Señor. Pocas veces el Señor nos habla audiblemente como lo hacía en aquellos tiempos, y lo que puede parecerle una unción apremiante del Espíritu Santo, pudiera ser solo un deseo oculto que usted tiene. Es verdad que dentro de usted vive el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, y que Él siempre nos da una buena dirección. Pero usted también tiene unas cuantas libras de carnalidad que hacen parecer bueno lo que es malo. Un corazón transformado podrá distinguirlo, pero eso no ocurre de un día para el otro. La madurez llega solo con el tiempo y con la experiencia. Es el producto de una intimidad continua con el Todopoderoso. Por tanto, le invito a poner a prueba sus impulsos. El Señor honrará esta actitud en su vida. Niéguese a actuar con impulsividad. Más bien, revise sus palabras cuidadosamente, no se precipite a tomar decisiones que tengan consecuencias importantes, y manténgase abierto a las críticas. Antes de reaccionar o responder en cualquier asunto, pregúntate: ¿respalda la Biblia la sensatez y la moralidad de la decisión que estás a punto de tomar? ¿Tienen objeciones las personas sabias y espirituales cercanas a ti? ¿Qué te han enseñado las experiencias pasadas? ¿Le has pedido al Señor y luego has orado tranquilamente? David no hizo nada de esto, sino que simplemente dio una orden. Tome cada uno su espada. Dejó 200 soldados a cargo del campamento, mientras que 400 salieron dejando atrás una nube de polvo, para dirigirse a la fiesta en el Carmel. Muy pronto la tierra de Nabal se bebería su sangre azul. Y no solo la suya, sino también la de todos en su familia, y sus subalternos. Iba a ser una masacre. Mientras tanto, un criado no identificado que acertó a oír los insultos de Nabal, salió sin ser notado de Carmel, para alertar a Abigail. Note que no habló con Nabal. No se consigue nada hablando con un hombre llamado insensato. Pero él sabía que Abigail escucharía, porque eso es lo que hacen las personas sabias. Escuchan, especialmente a sus subalternos. Primer libro de Samuel 25, 14 y 17. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa. Del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David, para saludar a nuestro amo y él los ofendió. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto, nunca nos trataron mal, ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento, mientras apacentábamos las ovejas. Piensa bien lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo, y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado,
que ni siquiera se le puede hablar. Las últimas palabras son reveladoras, ¿verdad? Me sorprende la forma tan indiferente como el criado descalifica a Nabal al hablar con su esposa. En la cultura hebrea, la esposa debía demostrarle honra y respeto a su esposo, tanto en privado como delante de sus criados. Qué penoso es vivir bajo la autoridad de una persona que no quiere escuchar, y que no goza siquiera del respeto de sus sirvientes. ¿Vive usted con alguien así? ¿Lo crió un padre o una madre que siempre decían tener la razón? ¿Tiene un cónyuge totalmente inconsciente de la manera como su conducta afecta a los demás? Si es así, entonces entiende por qué esta es una de las situaciones más difíciles de soportar en esta vida. No hay forma de comunicarse con personas así. Usted sabe que al comenzar a hablarle desecharán sus palabras, y que tendrán docenas de razones para decir que el equivocado es usted. Los Nabal siguen existiendo. Es impresionante la rectitud de Abigail. Decidió proteger a su esposo, no porque él lo mereciera, no porque él fuera bueno, sino porque ella era buena. A pesar de lo malo que había sido su esposo, ella decidió seguir siendo íntegra en su papel de esposa, aunque Nabal no estuviera presente. Si usted está en una situación semejante a la de Abigail, sabe lo difícil que es hacer esto. Abigail pudo haberse cruzado de brazos fácilmente, y no podríamos culparla por esto. Pero su sorprendente reacción es digna de estudio e imitación. Aunque parezca mentira, puso rápidamente en acción un plan para salvar a su esposo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, 18 y 19. Abigail se dio prisa y cargó en varios asnos 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Luego les ordenó a sus criados: adelántense ustedes, que yo los alcanzaré después. Pero de esto no le dijo nada a Nabal, su marido. Preparó comida suficiente para alimentar a un ejército. Nadie la obligó a hacerlo, nadie le dijo que intercediera por su esposo. De hecho, no le comunicó a éste lo que estaba haciendo. Por supuesto, Nabal se lo habría impedido. Esta inteligente, hermosa y abnegada mujer se movilizó para salvarle el pellejo a su esposo, porque eso es lo que hace una buena esposa. Y todo ese tiempo estuvo preparando mentalmente lo que le iba a decir a David. Toda la tensión de la historia ha ido en aumento hasta este momento. Los dos hombres eran totalmente diferentes, pero tenían en común la misma actitud. Ambos eran testarudos y orgullosos. Ambos se dejaron dominar por la ira, y ambos se dijeron barbaridades. Los dos actuaron con imprudencia, guiados por sus impulsos antes que por su buen juicio. Pero aquí, en el clímax de la historia, Abigail, para resolver el conflicto, se acercó a David, pues sabía que él, a pesar de aún no tener un carácter formado, ya reposaba sobre él el Espíritu de Dios. Su única esperanza era apelar a David. Ella sabía que de nada le serviría hablar con Nabal. El objetivo principal de Abigail es recordarle a David su identidad como el ungido del Señor, y por eso lo exhorta a actuar como correspondía. Ella se bajó de su asno, y se tiró a los pies de David y dijo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, 24 al 35. Señor mío, permítame hablarle, le pido que me escuche. Yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo no vi a los hombres que usted mandó. No ponga atención al insensato de Nabal, que bien le hace honor a su nombre, que significa insensato. El Señor ha evitado que usted mate a gente inocente. Tan cierto como que el Señor y usted viven, que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Su servidora le ha traído este regalo para que les dé a sus hombres. Le ruego que perdone mis faltas. Ciertamente el Señor fortalecerá a su familia porque usted pelea las batallas a favor del Señor. Nunca en su vida será usted hallado en falta. Si alguien lo persigue para matarlo, el Señor protegerá su vida como algo precioso para él. Pero a sus enemigos los tirará lejos como piedra de honda. Cuando el Señor cumpla lo que le prometió, lo hará a usted rey de Israel. Cuando eso suceda,
usted no tendrá el recuerdo de una masacre. Ni la fama de alguien que no espera a que Dios le resuelva los problemas. Le ruego que se acuerde de mí, cuando el Señor le haga líder de Israel. Y David le respondió: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, por haberte enviado a mi encuentro. Que Dios te bendiga por tu buen juicio. Has evitado que mate gente inocente el día de hoy. Tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, ni un solo hombre de la familia de Nabal hubiera visto el día de mañana. Entonces David aceptó los regalos de Abigail, y le dijo: Vuelve en paz a tu casa. He escuchado tu petición y te la concederé. Lo que le dijo, en realidad, fue: David, no manches tu buen nombre antes de ascender al trono. Nuestro Dios te bendecirá si actúas como el rey que eres. Además, la pelea es del Señor. Deja que Él se encargue de Nabal. En esta historia vemos mucha diferencia de carácter entre David y Nabal. Mientras que Nabal no escuchaba consejos, David sí los oía. Observe la profunda gratitud que le expresó a Abigail. Ella no solo le salvó el pellejo a su esposo, sino también a David su credibilidad, antes de subir al trono de Israel. La Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Es obvio que esto no puede significar que era perfecto, como lo ilustra claramente esta historia, pero lo que hace a alguien conforme al corazón de Dios, es su actitud para escuchar y reconocer que no siempre tiene la razón. Que se esfuerza para que sus impulsos estén controlados por el Espíritu Santo. Todo lo que movía a Dios a actuar con compasión o castigo, movía también a David. El corazón de David latía al unísono con el de Dios. Abigail le recordó al futuro rey de Israel esta relación con el Señor, y después que ella le habló, su ira desapareció. La obediencia exige, por lo general, que sacrifiquemos algo en favor de lo que Dios desea. Cuando obedecemos, a Él le encanta sorprendernos con una bendición mucho más grande que aquello a lo que renunciamos. La pobre Abigail, al ver la condición de su esposo, decidió dejar que le pasara primero la borrachera. Es probable que después de las horas de preparación de comida, del viaje, de la súplica y de la repentina liberación de sus emociones, esta maravillosa mujer se acostara, exhausta, y que se durmiera llorando. Le salvó la vida a su vil esposo apelando al honor de un hombre de verdad, que la habría liberado de más sufrimientos en el futuro. Pero como veremos, el Señor nuestro Dios, es un Dios justo. Primer libro de Samuel 25, 37 y 38. En la mañana, Nabal estaba sobrio, así que su esposa le dijo lo sucedido. A Nabal le dio un ataque y quedó paralizado. Alrededor de 10 días después, el Señor hizo que Nabal muriera. David dejó la justicia en manos de Dios, y Abigail confió su futuro a Dios. Ambos sacrificaron un futuro previsible que les parecía atractivo, para hacer, en cambio, lo correcto. Después de que el Señor descargó su justicia sobre el hombre llamado insensato, se pudo ver su plan con toda claridad. Este plan siempre estuvo allí, aguardando detrás de la puerta de la obediencia. Primer libro de Samuel 25, 39 al 42. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor. Nabal me trató mal, pero el Señor me ha hecho justicia. El Señor me impidió hacer el mal y ha hecho morir a Nabal por el mal que hizo. Entonces David le envió un mensaje a Abigail pidiéndole que se casara con él. Cuando los siervos de David llegaron a Carmel, le dijeron a Abigail: David nos envió para proponerte matrimonio. Abigail se postró rostro en tierra, e inclinándose, dijo: Yo soy la sierva de David, lista para servirle y dispuesta a lavar los pies de sus siervos. Inmediatamente, Abigail se montó en un asno y se fue con los mensajeros de David, junto con 5 de sus criadas, después se casó con él. Una vez que David atravesó la puerta de la obediencia, vio el plan del Señor y buscó la bendición que se hallaba delante de él. Abigail tampoco perdió tiempo. Las acciones de Abigail demostraron que era una mujer extraordinaria, una esposa que un rey no podía pasar por alto.
las acciones de David demostraron que él era un hombre de verdad, un hombre lo suficientemente fuerte como para entender que no estaba bien ofenderse por un buen consejo, para examinar sus alternativas, para confiar en el Señor, y para hacer lo correcto a los ojos de Dios. Algunos pudieran cuestionar la conveniencia del tiempo. Pero debemos ver esta historia con los ojos de aquella época. Las viudas no eran bien tratadas. David vio una viuda necesitada, que también resultó ser, singularmente hermosa e inteligente. Abigail vio en David a un protector que preservaría sus propiedades, quien también resultó ser un hombre conforme al corazón de Dios. Esta fue una unión hecha en el cielo. De David aprendemos que las acciones precipitadas nunca dan buen resultado. Piense bien en las consecuencias. Espere, busque el consejo sabio, y escuche. Usted ha dedicado tiempo solo a un lado del asunto. Si actúa solo guiado por la emoción, va a sufrir las consecuencias por muchos años. De Nabal aprendemos que un cónyuge insensible causa un dolor indecible a todos los que lo rodean. Esto se aplica a las esposas que les roban a sus maridos la dignidad y el respeto con sus críticas constantes, por lo general, con su actitud desdeñosa. No se engañe creyendo que porque ama a su esposo, éste no necesita sentir su respeto y su admiración. Para él, el respeto y la admiración son la misma cosa. Cuando usted lo critica, o lo insulta, o no confía en él, esto le causa un dolor indecible. También se aplica a los esposos que despojan a sus esposas de dignidad y de valor al no tener en cuenta su parecer, ni ver sus cualidades positivas. La comunicación es para la mujer lo que la intimidad sexual es para el hombre. Por eso, ignorarla cuando habla no es menos desmoralizador para ella que lo que es para usted que ella rechace sus requerimientos amorosos. Si usted hace esto por mucho tiempo, ella a la larga captará el mensaje y no seguirá intentándolo, como lo hizo Abigail. Señores, cuando una mujer deja de comunicarse con su marido, el matrimonio está en graves problemas. Lo trágico es que algunos de ustedes jamás lo sabrán, ya que su propia insensibilidad se lo está ocultando. Su insensibilidad no solo destruirá a su esposa, sino que también puede llevarlo a la destrucción. De Abigail aprendemos que los cónyuges inteligentes sacan el mayor provecho al sentido de la oportunidad y al tacto. Cuando Abigail sintió el peligro, nadie vino a decirle que se moviera con rapidez. Es que la sabiduría conoce cuándo aflojar el paso para analizar todos los aspectos de una situación. Ella se apresuró a preparar la comida. Actuó con rapidez para aprovechar el momento antes de que éste se le escabullera. Una vez más, permítanme exhortarlos a que escuchen a la pareja que Dios les ha dado. ¿Quién sabe si algún día les salvará el pellejo? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, reconociendo tu infinita sabiduría y gracia. Te damos gracias por el ejemplo de Abigail, una mujer de coraje, sabiduría y fe. En este momento, pedimos tu intervención en nuestras vidas, y en las de aquellos que están enfrentando dificultades junto a una pareja, familiar, o alguien cercano que actúa con dureza, o falta de consideración como Nabal. Señor, te pedimos que toques el corazón de estas personas difíciles, y nos des aplomo para tratarlas. Toca su espíritu, abriéndolos a tu amor y compasión. Transforma sus actitudes y acciones, para que reflejen tu bondad y misericordia. Señor, infunde en nosotros y en ellos, un espíritu de humildad y arrepentimiento, para buscar reconciliación y paz. También pedimos, que nos des un corazón como el de David, que escuchó el consejo, y vio tu mano en las palabras sabias de las personas a su alrededor. Señor, queremos ser entendidos en tu propósito para nuestra vida como David, y así, no cometer errores que atrasen, manchen o impidan que nos uses conforme a tu voluntad. Ayúdanos siempre a actuar con prudencia y hablar con gracia, sabiendo la mejor forma para intervenir, así traer paz y reconciliación. Fortalece nuestra fe, y danos paciencia, para que podamos permanecer fieles en amor y esperanza, confiando siempre en tu justicia, y en tu tiempo perfecto. Gracias Dios, por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén.
Recuerda suscribirte a este canal bendecido por Dios, y compartir este poderoso mensaje en tus redes sociales, y con las personas que el Espíritu Santo ponga en tu corazón.